Isabela se asomó a la ventana de su habitación y observó cómo los últimos rayos de sol teñían el cielo de rosa pálido. Mañana cumpliría 50 años, medio siglo de vida, 25 años de matrimonio con Eric, y por alguna razón, ahora mismo, su corazón se apretaba con una premonición inexplicable. Pasó la mano por la cortina de seda que Eric y ella habían comprado en su viaje a Italia hacía 10 años. Entonces todo parecía tan sencillo y claro. Eran una pareja feliz, haciendo planes para el futuro, desarrollando juntos el negocio familiar de antigüedades. Isabela, ¿has visto mi cuaderno azul? La voz de Eric llegó desde el despacho, interrumpiendo sus pensamientos. Dio un respingo, sorprendida. Últimamente su voz la inquietaba cada vez más. No, cariño. Siempre lo guardas en el cajón de arriba de tu escritorio, respondió ella tratando de sonar tranquila y segura. Ah, sí, así es, dijo él brevemente y volvió a callarse. Isabela suspiró. En el pasado, él se habría acercado y la habría abrazado, quizá bromeando sobre su olvido. Ahora era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Se acercó al tocador y cogió un viejo espejo con marco de plata, regalo de su abuela. Reflejaba a una mujer elegante con canas en las sienes, pero aún viva, ojos brillantes del color de una ola de mar. Isabela miró críticamente su reflejo. Las arrugas alrededor de los ojos se habían hecho más notorias, pero nunca se había avergonzado de su edad. Hasta ahora. El teléfono de Eric volvió a vibrar por tercera vez en la última media hora. Salió rápidamente al balcón para contestar. Isabela notó cómo bajaba la voz, diciendo algo sobre la sorpresa de mañana y todo saldrá perfecto. Sus manos se cerraron involuntariamente en puños. Llevaba meses notando estos cambios, llamadas secretas, regresos tardíos del trabajo, reuniones de negocios, inexplicables los fines de semana. Al principio trató de convencerse de que solo eran paranoias suyas, pero... «Tengo que irme», anunció Eric de repente al entrar en el dormitorio. «Tengo un asunto urgente con un proveedor». «¿Ahora?», se sorprendió Isabela. Eran casi las 9 de la noche. Él evitó su mirada, ajustándose el reloj en la muñeca. «Sí, es importante. No me esperes con la cena. Pero mañana es fiesta», dijo ella en voz baja. «Lo sé». La besó rápidamente en la mejilla. «Todo irá bien, te lo prometo». Cuando la puerta se cerró tras él, Isabela se hundió lentamente en el borde de la cama. Sus ojos se posaron en la foto de su boda que había en la pared. La joven y sonriente pareja miraba al objetivo con esperanza y amor. 25 años atrás, habían jurado estar juntos en las buenas y en las malas. ¿Quién iba a pensar que en la víspera de sus 50 cumpleaños estaría sentada sola en su dormitorio, tratando de averiguar cuándo y dónde se torcieron las cosas? Se dirigió a su portátil y abrió el calendario de eventos. Mañana a las 6 de la tarde comienza la celebración. La lista de invitados está confeccionada desde hace tiempo. Unas 50 personas, amigos íntimos, parientes, socios. Se ha reservado el restaurante, se ha acordado el menú e incluso su pianista favorito ha aceptado actuar. El teléfono de Isabela se ilumina con un mensaje de Margaret, su mejor amiga desde la universidad. «Me muero de ganas de que llegue mañana por la noche. Vas a ser la cincuentona más guapa de la historia». Isabela intentó sonreír, pero le salió una sonrisa forzada. Margaret siempre había sabido apoyarla, pero ahora incluso su optimismo parecía fuera de lugar. Se dirigió al vestidor y abrió la puerta. Entre los vestidos pulcramente colgados destacaba uno, un vestido azul oscuro con intrincados bordados y la espalda abierta. Isabela lo había comprado expresamente para mañana por la noche. Por aquel entonces, hacía 3 semanas, aún creía que sería un día especial, lleno de alegría y amor. De repente, un sonido extraño procedente del despacho de Eric llamó su atención. Por lo general, nunca entraba sin su permiso, era su regla tácita.
pero algo la impulsó a comprobarlo. El despacho la recibió en penumbra y con un olor familiar a cuero y libros antiguos. Sobre la mesa estaba el diario abierto de Eric, el mismo cuaderno azul por el que le había preguntado antes. Isabela se quedó paralizada, indecisa. Nunca había leído sus notas personales, pero sus ojos se fijaron accidentalmente en una línea de la página abierta. Mañana todo cambiará. No puedo seguir viviendo una mentira. El corazón le dio un vuelco. Le temblaron las manos al volver la página. Dice que por fin tengo que tomar una decisión. Tiene razón. Isabela no se merece esto. La letra D aparecía encerrada en varios círculos, como si estuviera pensando en algo mientras la dibujaba. Isabela cerró rápidamente el cuaderno y lo volvió a guardar. Le zumbaba la cabeza por lo que había leído. Se dirigió mecánicamente al cuarto de baño y abrió la llave del agua fría. Se la echó en la cara, tratando de recobrar el conocimiento. En el espejo vio a una mujer pálida y asustada, no la mujer de negocios segura de sí misma que había sido unas horas antes. Isabela respiró hondo, tratando de tranquilizarse. Quizá las cosas no sean lo que parecen. Quizá haya alguna explicación lógica, pero en el fondo sentía que mañana se producirían cambios para los que no estaba preparada. Sus 50 cumpleaños no sería solo un aniversario, sino el momento de la verdad. De regreso a su dormitorio, Isabela sacó una vieja fotografía de un cajón. En ella aparecían Eric y ella delante de su primera tienda de antigüedades. Jóvenes y entusiastas, acababan de empezar. De una pequeña tienda, su negocio creció hasta convertirse en una cadena de prestigiosos salones, pero ¿y si sus corazones se hubieran distanciado? La ciudad nocturna al otro lado de la ventana centelleaba de luces. En algún lugar, entre esas luces, estaba su marido, con alguien llamado D. ¿Qué planeaba? ¿Qué significaban sus misteriosas notas? Isabela se dirigió a la caja fuerte oculta tras el cuadro. Allí estaban las joyas más preciadas de la familia, el collar de diamantes y los pendientes de zafiro de su bisabuela, que habían pasado de generación en generación. Estas joyas eran un símbolo de herencia, tradiciones y valores familiares. Mañana pensaba llevar el collar a una fiesta. De repente, tuvo un terrible pensamiento. ¿Y si? No puede, no se atrevería. Pero su voz interior le susurró: él no es el hombre con el que te casaste hace mucho tiempo. El reloj marcaba casi las 11 de la noche. Eric aún no había regresado. Isabela se sentó en el tocador y empezó a cepillarse el pelo, un ritual familiar que siempre la tranquilizaba. 100 cepilladas, como le había enseñado su madre. 1, 2, 3, pensó en el mañana. 10, 11, 12. ¿Qué estaría tramando? 20, 21. ¿Quién es ese D? Abajo oyó el ruido de una puerta que se abría. Pasos en la escalera. Isabela se quedó inmóvil, con el cepillo en la mano. Ahora entrará y... Pero los pasos pasaron por delante de su dormitorio. La cerradura del estudio hizo clic. Isabela exhaló lentamente. Mañana. Todo se resolvería mañana. Se metió en la cama y se subió las sábanas hasta la barbilla. La habitación estaba vacía y fría. Detrás de la pared del estudio podía oír la voz apagada de Eric. Estaba hablando por teléfono con alguien otra vez. No conseguía conciliar el sueño. Ante sus ojos flotaban imágenes del pasado, su primera cita, su boda, la inauguración de su primera tienda, los viajes, las vacaciones. ¿Cuándo empezó a desmoronarse todo? ¿Cómo no se había dado cuenta de las primeras grietas en su relación? A medianoche, Eric entró por fin en el dormitorio. Isabela se hizo la dormida. Se desnudó en silencio y se tumbó a su lado, sin tocarla siquiera. «Feliz cumpleaños», susurró en la oscuridad, aparentemente pensando que ella no podía oírle. Isabela contuvo las lágrimas. Antes, sus felicitaciones estaban llenas de amor y ternura. Ahora solo eran palabras lanzadas al vacío. Mañana, mañana,
se decidiría todo. La mañana del 50 cumpleaños de Isabela comenzó con el suave tintineo de las copas de cristal y el ajetreo del personal de la planta baja. Estaba tumbada en la cama, mirando el espacio vacío a su lado. Eric se había marchado al amanecer, dejando solo una breve nota. Volveré por la noche. Tengo cosas importantes que hacer. El reloj marcaba las 9 de la mañana. Faltaban 9 horas para que comenzara la celebración. 9 horas que cambiarían su vida. Este sentimiento había acompañado a Isabela desde la mañana. Señora Miller, Marta, su ama de llaves desde hacía 15 años, llamó suavemente a la puerta. Los floristas han traído flores para decorar el vestíbulo. Están preguntando por la combinación de colores. Isabela se levantó de la cama con dificultad. Sí, Marta, bajo enseguida. Se puso una bata de seda y se acercó al espejo. Tenía los ojos enrojecidos por la noche en vela. Pensó en las anotaciones del diario de Eric. El primer piso de su casa se había convertido en un hervidero de actividad. Los floristas preparaban enormes arreglos de rosas blancas y orquídeas, los camareros preparaban las mesas, los decoradores colgaban guirnaldas y tapizaban telas. «Buenos días, S.R.A. Miller», dijo el florista jefe. «Estábamos pensando en añadir delfiniums azules a los arreglos». Isabela intentó concentrarse en las flores, pero su mente no dejaba de pensar en la noche anterior. ¿Quién es D? ¿Qué significan esas notas misteriosas? Sí, unas azules estarían bien, respondió mecánicamente. El teléfono vibró en el bolsillo de su bata. Un mensaje de Margaret. «Cariño, iré a las 5 para ayudarte a prepararte. No te preocupes, todo saldrá perfecto». Si Margaret supiera lo lejos que estaba de ser perfecto, el día se hizo interminable. Isabela intentó mantenerse ocupada con los preparativos, comprobando los cubiertos, coordinando los últimos detalles con la coordinadora del evento, comunicándose con el servicio de catering. Pero cada llamada telefónica y cada mensaje le hundían el corazón. Esperaba al menos alguna noticia de Eric. A las 3 de la tarde sonó el teléfono de casa. Isabela cogió el teléfono, pero solo era su hermana Claire. «Tranquila, cariño, feliz cumpleaños. Tom y yo estamos de camino, llegaremos en 1 hora. Gracias, Claire», intentó Isabela que su voz sonara alegre. «Te estoy esperando. ¿Pasa algo?», intuyó de inmediato su hermana. «Pareces tensa». «No pasa nada, solo estoy cansada por los preparativos». «¿Dónde está Eric? ¿Por qué no te está ayudando? Tiene cosas importantes que hacer». Claire se quedó callada. «Tranquila, sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?» «Lo sé, hermanita. Hablaremos cuando llegues». Al colgar el teléfono, Isabela sintió que le temblaban las manos. Claire siempre podía percibir su estado de ánimo. ¿Debía contarle a su hermana sus sospechas? Sobre el extraño comportamiento de Eric, sobre las misteriosas grabaciones, sobre... El timbre interrumpió sus pensamientos. Margaret estaba en la puerta con una enorme caja de regalo. «Feliz cumpleaños, querida». Abrazó a Isabela con fuerza. «Veo que aún no has empezado a hacer las maletas. Sube enseguida». Margaret, como siempre, traía consigo una oleada de energía y optimismo. Sacó de la caja un precioso chal de seda natural. En el dormitorio, Margaret se dio cuenta enseguida de que su amiga tenía los ojos enrojecidos. «Izzy, ¿qué te pasa? ¿Has estado llorando?» «No, es que no he dormido bien», trató de disimular Isabela. 25 años de amistad, cariño. Margaret se sentó a su lado. «Cuéntame». Y de repente todos los miedos, todas las sospechas que Isabela había estado guardando en su interior salieron a la luz. Le habló del extraño comportamiento de Eric, de las llamadas telefónicas secretas, de las anotaciones en el diario. Margaret escuchaba atentamente, apretando de vez en cuando la mano de su amiga. «Izzy, quizá no sea tan malo, quizá te esté preparando alguna sorpresa». «¿Sorpresa?». Isabela sonrió con amargura. «Ya no puedo vivir en una mentira», fueron sus palabras. «Y esta misteriosa
D. Escucha, dijo Margaret con firmeza. Independientemente de lo que haya pasado hoy, eres una mujer fuerte, has construido un negocio exitoso, tú, lo construimos juntas, interrumpió Isabela. Todo lo que tengo es un logro conjunto. Margaret estaba a punto de replicar, pero en ese momento Marta llamó a la puerta. S.R.A. Miller, el peluquero está aquí. Las 2 horas siguientes transcurrieron en un ajetreo previo a las vacaciones. La peluquera le estaba haciendo un peinado elegante. La maquilladora estaba trabajando en su maquillaje. Isabela mira su reflejo en el espejo y no se reconoce. Parecía estar viendo a otra persona, una mujer que se preparaba para la velada más importante de su vida sin saber que podía ser el principio del fin. A las 5 en punto llegaron Claire y su marido. Su hermana se dio cuenta enseguida del estado tenso de Isabela, pero delante de Margaret y los estilistas no preguntó nada. «Estás impresionante», dijo Claire abrazando a su hermana. «¿Dónde está tu vestido?» Isabela sacó del armario un vestido azul marino. Los delicados bordados brillaban a la luz de las lámparas, y la espalda abierta le añadía elegancia. «Oh, es una obra maestra», exclamó Margaret asombrada. «Eric estará encantado». Al mencionar a su marido, Isabela se estremeció. Todavía no se había dado a conocer. Cuando por fin se puso el vestido y las joyas, el reloj marcaba las 5:30. Los primeros invitados llegarían en cualquier momento. «Señora Miller», Martha apareció en la puerta. «Los invitados ya están abajo». Isabela respiró hondo, tratando de tranquilizarse. Bajó lentamente las escaleras y saludó a los primeros invitados, amigos y socios desde hacía mucho tiempo. «Isabela, estás guapísima», exclamó la señora Thompson, esposa de su principal proveedor. «Gracias», sonrió Isabela mientras aceptaba los cumplidos y los regalos. Los invitados fueron llegando uno a uno. La sala se llenó del sonido de las conversaciones, el tintineo de las copas y la música. El pianista tocaba las canciones favoritas de Isabela, pero Eric aún no había llegado. «Ya llegará», susurró Margaret, notando que su amiga miraba de vez en cuando hacia la puerta. A las 6:30, cuando casi todos los invitados habían llegado, Isabela oyó el familiar sonido del motor del coche de Eric. Su corazón latió más deprisa. La puerta se abrió. Eric estaba en el umbral con un impecable traje negro, pero no estaba solo. Una joven de unos 30 años estaba a su lado, una rubia alta y esbelta con un vestido rojo que le abrazaba abiertamente por la cintura. La sala se quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en la nueva pareja. «Querida», Eric se volvió hacia Isabela como si no hubiera pasado nada especial. «Permíteme presentarte a Daphne. Ella es una invitada especial. Daphne». D. El acertijo se resolvió de la manera más horrible. Isabela sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Margaret le agarró la mano con fuerza, impidiéndole caer. «Enhorabuena», dijo Isabela con frialdad, mirando directamente a los ojos de la joven. Daphne sonrió con valentía y confianza. «Feliz cumpleaños, Isabela. Eric me ha hablado mucho de ti». Los invitados murmuraron. Algunos bebieron un sorbo de champán por vergüenza, otros se dieron la vuelta, fingiendo mirar los arreglos florales. «Querida», volvió a hablar Eric, sacando una caja de terciopelo del bolsillo. «Tengo un regalo especial para ti». Isabela se quedó helada. Reconoció la caja. Contenía el collar de diamantes que había pertenecido a su familia durante generaciones. Eric abrió la caja y se volvió hacia Daphne. «Déjame». Sacó el collar y empezó a ajustarlo al cuello de su amante. «Le sientan mejor», dijo, mirando directamente a los ojos de Isabela. Claire gritó. Margaret siseó algo sobre un sinvergüenza. Pero Isabela se quedó quieta, mirando cómo su reliquia familiar adornaba el cuello de la amante de su marido. En ese momento, se dio cuenta de que esto no era solo una traición.
Era una humillación pública, una destrucción demostrativa de todo lo que había habido entre ellos durante 25 años. Pero Eric aún no había terminado. Miró alrededor de la habitación y anunció: «Me gustaría aprovechar esta oportunidad para decirles a todos una noticia importante. Daphne y yo», pero Isabela no le dejó terminar. Se acercó lentamente a su escritorio y sacó una gruesa carpeta de documentos. «Sí, querida». Su voz era tranquila, casi suave. «También tengo algo que decir a los invitados». El silencio en la habitación era casi tangible. Isabela aferró con fuerza la carpeta con los documentos y sintió que un sudor frío le recorría la espalda. El collar familiar alrededor del cuello de Daphne le pareció extraño, erróneo, como si alguien hubiera pintado una mancha negra sobre un lienzo impoluto. «Bueno», sonrió Eric, rodeando la cintura de Daphne con el brazo, «veo que nos has preparado una sorpresa». Su confianza en sí mismo, aquella sonrisa chulesca, hizo que Isabela sintiera náuseas. 25 años de matrimonio y nunca lo había visto tan extraño. Margaret se acercó, dispuesta a apoyar a su amiga. Claire, que estaba al otro lado, susurró: «Tranquila, no tienes que...». «Sí tengo», la interrumpió Isabela. Su voz era tranquila, casi indiferente. «Ahora mismo, sí». Dio un paso adelante, colocándose justo delante de Eric y su amante. «Sabéis, queridos invitados, llevo mucho tiempo pensando qué regalo hacerme por mis 50 cumpleaños, y por fin me he dado cuenta de que el mejor regalo sería la verdad». Daphne tocó nerviosamente el collar, como si sintiera que le quemaba el cuello. Eric intentó mantener su expresión confiada, pero Isabela pudo ver cómo sus dedos se cerraban en un puño. «¿De verdad?», intentó reír. «¿Y cuál es la verdad que tanto te preocupa, querida?». Isabela abrió lentamente la carpeta. «¿Quizás la verdad sobre cómo transferiste gradualmente nuestro patrimonio común a tu favor? ¿O sobre cómo creaste empresas ficticias para retirar fondos? O tal vez...». Eric la interrumpió bruscamente. «Ni aquí ni ahora». «Oh, no», Isabela negó con la cabeza. «Aquí y ahora. Has elegido este momento para la presentación», señaló a Daphne con la cabeza. Los invitados empezaron a cuchichear. La SRA. Thompson se tapó la boca con la mano. El señor Burns, su socio desde hacía mucho tiempo, se adelantó, escuchando atentamente cada palabra. «Nuestros socios, nuestros amigos, las personas con las que construimos nuestro negocio están aquí», continuó Isabela. «Tienen derecho a saber lo que le ocurre a la empresa en la que han invertido su dinero y su confianza». Sacó el primer documento. Aquí hay un papel interesante, por ejemplo. Es un acuerdo sobre la cesión de derechos de nuestra tienda principal en la Quinta Avenida. Está fechado hace 3 meses. Mi firma... excepto que yo no lo firmé». Eric se puso pálido. «Eso es calumnia. Te voy a demandar». «Ah, sobre la demanda, Isabela sacó otro documento. Ya me he ocupado de eso. La demanda por falsificación de documentos y estafa ya está presentada. ¿Y sabes qué? Los forenses confirmaron que las firmas eran falsas». Daphne intentó retroceder, pero Eric la agarró con fuerza del brazo. «Quédate aquí», siseó. «Daphne», le habló Isabela con suavidad. «Trabajas en una notaría, ¿verdad? La misma en la que se legalizaron todos estos documentos. Una coincidencia interesante, ¿verdad?». La joven tembló. «Yo... no sé lo que quiere decir». Isabela sacó otra hoja de papel. «Son copias de transferencias bancarias a su cuenta. Sumas importantes. ¿Por qué servicios, si se puede saber?». Margaret silbó suavemente. Claire apretó la mano de su hermana, ya fuera en señal de apoyo o para contenerla. «Isabela», la voz de Eric se volvió amenazadora. «No sabes lo que estás haciendo, para ahora mismo». «¿No lo entiendo?». Ella sonrió amargamente. «Oh, lo entiendo perfectamente.
Entiendo cómo has estado planeando todo esto durante meses, cómo encontraste a una joven amante en el lugar adecuado, cómo reescribiste poco a poco nuestra propiedad, cómo te preparaste, ¿para qué? ¿Para mi aniversario? Volvió a los invitados. Sabes, durante mucho tiempo no pude entender por qué hoy, por qué el día de mi 50º cumpleaños, y entonces me di cuenta de que era el momento perfecto. Todos nuestros amigos están en un mismo lugar. Podría destruir mi reputación y mi dignidad de un solo golpe. No es cierto, cariño. Eric dio un paso adelante, con el rostro distorsionado por la ira. Estás loco. Todo esto son fantasías tuyas. ¿Fantasías? Isabela sacó su teléfono. Entonces, quizá deberíamos escuchar tu conversación con Daphne de la semana pasada, en la que hablabas de cómo repartirías mis joyas después de deshacerte de la gallina vieja. Palabras tuyas, por cierto. El rostro de Eric se volvió ceniciento. Daphne se apartó de él, intentando quitarse el collar. Dijiste que ella aceptaría el divorcio, que todo sería civilizado. Cállate, le espetó. Pero ya era demasiado tarde. Los invitados empezaron a indignarse. El señor Burns se acercó a Eric. Supongo que nuestro último trato no fue tampoco del todo limpio. Tom, no es lo que piensas. Oh, lo es, intervino Isabela. Y también hay documentos sobre eso. Todos tus arreglos van. Se volvió hacia Daphne. Por cierto, ese collar que llevas ahora no es solo una reliquia familiar. Está asegurado por una cantidad considerable de dinero, y según los términos del seguro, no puede transferirse a terceros sin un permiso especial. Así que técnicamente, ahora llevas un objeto robado. Daphne consigue por fin desabrochar el cierre y casi tira el collar sobre la mesa más cercana. Yo no planeé esto. Todo ha sido culpa suya. Me prometió que... ¡Cállate! Eric trató de agarrarla del brazo, pero ella se retorció. No te atrevas a tocarla, dijo Isabela con calma. Si lo haces, añadirás violencia a los cargos de fraude. Se acercó a la mesa y cogió con cuidado el collar. Sabes, mi madre solía decirme que este collar solo trae la felicidad a quien se la merece. Supongo que tenía razón. De repente sonó el timbre de la puerta principal. Marta, que había estado de pie en la entrada todo este tiempo, la abrió y dos hombres trajeados entraron en la habitación. «Señor Eric Miller», dijo uno de ellos. «Detective Harris, tenemos una orden de detención contra usted por fraude y falsificación». El segundo detective le quitó las esposas. «Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga será considerado como prueba». «Esto es ridículo», gritó Eric. «Isabela, no puedes hacerme esto». «¿A mí?», enarcó una ceja. «Tú nos has hecho esto, a nuestro matrimonio, a nuestro negocio, a nuestras vidas». Daphne intentó escabullirse, pero el detective Harris la detuvo. «Señorita Wilson, va a tener que venir con nosotros también. Tenemos preguntas sobre su implicación en este caso». Los invitados empezaron a marcharse, conmocionados por lo que veían. El señor Burns se quedó. «Isabela, lo siento mucho. Si necesitas ayuda con el negocio...» «Gracias, Tom», sonrió débilmente. «Pero me las arreglaré». Cuando la policía se llevó a Eric y a Daphne, solo quedaban en la sala los más allegados. Margaret, Claire y su marido, y algunos viejos amigos. «Dios mío, Izzy». Claire abrazó a su hermana. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Tenía que estar segura», respondió Isabela. «Reunir todas las pruebas, asegurarme de que no podía salirse con la suya». Margaret le trajo un vaso de agua. «Has estado aguantando increíblemente bien, pero ahora puedes soltarte». Solo entonces, rodeada de las personas más cercanas, Isabela se permitió llorar. Todas las emociones que había estado conteniendo durante aquella terrible noche por fin salieron a la luz. 25 años, sollozó. Toda mi vida. ¿Y para qué? Por la verdad, dijo Claire en voz baja. Por la justicia. Margaret abrazó a su amiga. Sabes,
Este es probablemente el 50º cumpleaños más dramático que he visto. Isabela intentó sonreír entre lágrimas. Al menos habrá algo que recordar. Miró el collar familiar que aún sostenía en las manos. Los diamantes brillaban tenuemente a la luz de las lámparas de araña. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Claire con cautela. Isabela se secó las lágrimas. «Primero salvaré nuestro negocio. Luego ya veremos». Marta le trajo una taza de té caliente. «Señora Miller, ¿quiere que llame a un médico?» «No, gracias, Marta». Isabela bebió un sorbo. Lo peor de todo esto no es la traición, ni la amante, ni siquiera el dinero. Lo peor es darte cuenta de que la persona con la que has pasado media vida no era quien creías que era. Margaret le apretó la mano. «Pero resultaste ser más fuerte de lo que él pensaba». «Todos resultamos ser más fuertes cuando no nos queda más remedio», replicó Isabela. Ya estaba oscuro fuera de la ventana. Su 50º cumpleaños llegaba a su fin, no de la forma que ella había planeado, pero tal vez de la forma en que tenía que ser. El final era el principio, el comienzo de una nueva vida en la que no habría lugar para la mentira y la traición. Miró su reflejo en la ventana, una mujer elegante con un vestido azul marino y la cabeza alta. Sí, tenía 50 años, y esto era solo el principio. La mañana siguiente a la celebración, la vida de Isabela se vio interrumpida por el agudo timbre del teléfono. En la pantalla aparecía el número del abogado de la familia, Michael Stevenson. «Buenos días, Isabela», dijo, preocupado. «Acabo de enterarme de lo ocurrido ayer. Necesito verla inmediatamente». Isabela miró el reloj. Solo eran las 7 de la mañana. «¿Tan temprano, Michael?» «Créeme, no puede esperar. Eric ya se ha puesto en contacto con sus abogados. Están preparando contramedidas». Se frotó las sienes con cansancio. «Vale, en 1 hora en tu oficina, mejor en tu casa, y trae todos los documentos que tengas». Tras colgar el teléfono, Isabela se acercó a la ventana. La noche anterior había parecido una pesadilla, pero la realidad era aún peor. Miró alrededor de la habitación, donde ayer se había desarrollado el drama de su vida, y ahora estaba en perfecto orden. Como siempre, Marta se había ocupado de todo. «Señora Miller», el ama de llaves apareció como por arte de magia. «¿Le apetece un café?» «Sí, por favor. Y, Marta, un abogado viene a verme. ¿Podrías preparar el despacho?» La mujer asintió y desapareció. Isabela la apreciaba no solo por su profesionalidad, sino también por su habilidad para evitar hacer preguntas innecesarias. Subió al dormitorio y se dirigió a la caja fuerte que había detrás del cuadro. Además de sus joyas, contenía todos los documentos importantes que había ido recopilando en los últimos meses. Cada papel, cada registro podía ser decisivo en la batalla que se avecinaba. De repente, sus ojos se fijaron en un viejo álbum de fotos que había en el estante inferior de la caja fuerte. Casi había olvidado que existía. Cuando lo abrió, Isabela vio fotos de la inauguración de su primera tienda. Ella y Eric, tan jóvenes y felices, sosteniendo las llaves de la tienda. ¿Quién lo iba a decir entonces? El timbre sonó, interrumpiendo sus recuerdos. Michael había llegado antes de lo esperado. «Isabela», le estrechó la mano, «la situación es más grave de lo que pensábamos». Entraron en el estudio, donde ya les esperaban el café y un desayuno ligero. «¿Qué está pasando exactamente?», preguntó ella mientras servía el café. Michael sacó varios documentos de su maletín. Eric no se limitaba a hacer una lista de activos. Creó toda una red de empresas fantasma. ¿Y sabes quién es el propietario formal de la mayoría de ellas? Isabela se puso tensa. ¿Daphne? No, negó con la cabeza. ¿Es usted? ¿Qué? Casi se le cae la taza de las manos. Sí, soy yo. Utilizó tus datos para registrar empresas, falsificó firmas, creó documentos falsos, y ahora puede culparme de todo, terminó Isabela. Michael asintió. Sus abogados ya están preparando una demanda.
Afirman que fuiste tú quien desvió el dinero de la empresa y que el espectáculo de anoche fue un intento de desviar las sospechas. Isabela sintió que la ira se le acumulaba en el pecho. Tengo pruebas, grabaciones de conversaciones, documentos, que él puede impugnar como falsos, la interrumpió Michael. Isabela se ha preparado para esto con mucho cuidado. Se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabes qué es lo gracioso? Siempre pensé que era un hombre de negocios mediocre. Pensaba que eran mi intuición y mi perspicacia las que hacían que nuestra empresa tuviera éxito. Pero resulta que es mucho más astuto de lo que parecía, terminó Michael. Pero tenemos una baza que él desconoce. Isabela se volvió hacia él. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas de Robert King, tu antiguo contable al que Eric despidió hace 3 años? Isabela, claro que sí. Eric dijo que le había pillado robando. Mentiras. Michael sacó otro documento. Robert se negó a participar en su fraude, y antes de que lo despidieran, hizo copias de todos los documentos. Isabela escuchó atentamente. ¿Y dónde están esas copias? En un lugar seguro. Robert estaba esperando el momento oportuno. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. ¿Por qué no acudió a mí antes? Tenía miedo. Eric lo había amenazado. Pero ahora, después de ayer, en ese momento, el teléfono de Isabela sonó de nuevo. El número era desconocido. ¿Sí? Señora Miller. La voz de la mujer temblaba. Es Daphne. Isabela encendió el altavoz para que Michael pudiera oírla. Hola, yo quiero confesarme. Todo. Eric me obligó a participar en sus planes. Primero fueron pequeños favores, luego... ¿Por qué has decidido confesar ahora? Isabela interrumpió. Porque él me está amenazando. Dice que si no asumo la culpa, me arrepentiré, y yo estoy embarazada de él. Isabela sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Embarazada, algo que ella y Eric nunca habían podido conseguir en todos sus años de matrimonio. Daphne, Michael interrumpió. Soy el abogado de la SRA, Miller. Si está lista para hacer una declaración formal, sí, lo estoy. Te lo contaré todo, pero tienes que protegerme. Michael anotó la dirección de su despacho y concertó una cita para las 2. Cuando la conversación terminó, Isabela se hundió pesadamente en su silla. Embarazada. Dios, ¿cómo ha podido? Podría ser una trampa, dijo Michael con cautela. No olvides que ella es su cómplice, o una víctima, añadió Isabela en voz baja. Y yo también. En ese momento, Martha llamó a la puerta. SRA. Miller es... La policía está aquí, con una orden de registro. Isabela miró a Michael. Allá vamos. Las horas siguientes se convirtieron en una pesadilla. La policía puso la casa patas arriba, buscando documentos y pruebas. Isabela observaba, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. No encontrarán nada, susurró Michael. Tenemos todos los documentos importantes. Pero no se trataba de los documentos. Cada policía que se cruzaba con ella con expresión indiferente, cada cajón abierto, cada caja volcada, todo formaba parte del plan de Eric, un plan para humillarla. Margaret llegó al mediodía. Cuando vio a la policía, intentó entrar en la casa. ¿Qué está pasando aquí? Isabela, todo está bien. Isabela salió a ella. Es solo una formalidad. ¿Una formalidad? Margaret estaba furiosa. ¿Este bastardo está tratando de convertirte en una criminal? Isabela le pidió que se callara. Aquí no. Salieron al jardín, lejos de ojos y oídos indiscretos. ¿Qué está pasando?, preguntó Margaret con más calma. Isabela le contó brevemente la conversación con Michael y la llamada de Daphne. ¿Embarazada?, silbó Margaret. ¡Oh, cabrón! ¿De quién? ¿De Daphne o de Eric? De los dos. Pero él es un tipo especial de bastardo, sabiendo lo mucho que deseabas un hijo. Isabela se dio la vuelta tratando de ocultar sus lágrimas. ¿Sabes qué es lo peor?
Todavía no puedo creer que esto me esté pasando a mí, que el hombre con el que he vivido tantos años... Margaret abrazó a su amiga. Lo superarás. Eres fuerte. Ya no estoy segura, susurró Isabela. Parece que ya no me conozco ni a mí misma. En ese momento, Michael salió de la casa. Están acabados. Y... será mejor que veas esto. En el estudio, en un cajón secreto, la policía encontró documentos que Isabela nunca había visto, contratos firmados de su puño y letra, extractos bancarios que confirmaban enormes transferencias a cuentas en el extranjero. Es falso, dijo Michael inmediatamente. Una falsificación evidente. Pero Isabela vio las miradas de los policías. Para ellos ya era culpable. Señora Miller, se dirigió a ella el investigador, no vamos a detenerla por ahora, pero tiene prohibido salir de la ciudad. Cuando por fin se marchó la policía, Isabela subió lentamente a su dormitorio. Se acercó al tocador, donde aún reposaba el collar familiar. Lo tomó en sus manos, sintiendo la frialdad de los diamantes. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó Margaret, siguiéndola. Isabela miró su reflejo en el espejo, lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, luchar. Volvió a guardar el collar en su estuche. ¿Quiere una guerra? La tendrá, pero ahora jugamos con mis reglas. Michael, que también los había seguido, asintió. Quedamos con Daphne a las 2. Luego iremos a casa de Robert King. Y lanzamos un contraataque, terminó Isabela. Se asomó a la ventana. En algún lugar de la ciudad estaba Eric, que pensaba que había ganado, que pensó que la había roto, pero se equivocaba, porque no sabía lo más importante. A veces nos volvemos más fuertes cuando parece que ya no tenemos fuerzas para luchar. El reloj marcaba las 2:30. Era hora de empezar un nuevo partido, y esta vez, ella no iba a perder. El despacho de Michael Stevenson tenía exactamente el mismo aspecto que 3 meses atrás, cuando Isabela llegó por primera vez con sus sospechas. Las mismas pesadas cortinas, el enorme escritorio de roble y las estanterías llenas de literatura jurídica. Pero ahora todo parecía diferente, como si la realidad hubiera cambiado, revelando el lado oscuro de las cosas familiares. Daphne estaba sentada en una silla para visitas, tocando nerviosamente la correa de su bolso. Sin vestido de noche ni maquillaje, parecía más joven y vulnerable. Tenía ojeras, parecía que también había pasado la noche en vela. Entonces, Michael extendió los documentos ante sí. «Cuéntanoslo todo desde el principio». Daphne respiró hondo. Todo empezó hace 1 año. Acababa de empezar a trabajar en la notaría y Eric, el señor Miller, se había convertido en un cliente frecuente. Isabela se quedó quieta, mirando fijamente el rostro de la mujer que había destruido su matrimonio. 1 año atrás. Fue entonces cuando empezó a notar las primeras señales de alarma. Hace 1 año, Isabela, ¿has visto el expediente de Antique World? Eric estaba en la puerta de su despacho, nervioso, golpeando la jamba con los dedos. «Debería estar en el cajón de la izquierda», respondió ella, sin levantar la vista del portátil. «Todos los documentos de las nuevas adquisiciones están ahí». «No, no está ahí». «Ah, lo encontré. En otro sitio». No le dio mucha importancia en ese momento. No prestó atención a la rapidez con la que deslizó la carpeta en su maletín. No se dio cuenta de que no era la carpeta de la que hablaba. Presente al principio, no era nada, continuó Daphne. Certificar una copia, firmar un poder notarial, luego empezó a traer documentos más serios, contratos de compraventa, cesión de derechos. ¿Y no notaste nada sospechoso?, la interrumpió Michael. Daphne bajó la mirada. Sí, lo hice, pero él fue muy persuasivo. Dijo que solo era una optimización del negocio, que su mujer lo sabía todo. Un flashback. 9 meses atrás, Isabela estaba sentada en su tienda principal, revisando los informes financieros. Algo no cuadraba. Los números eran extraños,
las transacciones confusas. S.R.A. Miller. Se le acercó Helen, su directora financiera. ¿Puedo hablar con usted? Por supuesto. ¿Qué ocurre? Helen miró a su alrededor nerviosa. Se trata de las últimas transacciones. El señor Miller ha ordenado transferir una gran suma de dinero a una nueva empresa. Global Invest, o algo así. No sé nada de eso. Isabella frunció el ceño. Así es. Pero dijo que tú lo sabías, y los documentos estaban firmados por ti. Presente, ¿cuándo se dio cuenta de que era un fraude? Preguntó Isabella mirando directamente a Daphne. Ella se estremeció ante su mirada. Hace unos 6 meses. Él empezó a hablar del futuro, de cómo viviríamos cuando todo acabara. Yo no entendía de qué hablaba. ¿Y entonces lo entendiste? Sí. Estaba planeando todo hasta el más mínimo detalle. Cómo transferir los bienes, cómo deshacerse de ti, cómo... Un recuerdo. Hace 6 meses, Isabella se despertó en medio de la noche con voces apagadas. Eric estaba al teléfono en el estudio, pensando que estaba dormida. Sí, todo va según lo previsto. No, ella no sospecha nada. Por supuesto, los documentos estarán listos a tiempo. Se quedó a oscuras, escuchando su voz. Algo había cambiado en su voz. Habían aparecido nuevas entonaciones que ella no había notado antes. Al día siguiente empezó a indagar, comprobando documentos, cuentas, transacciones, y con cada nuevo descubrimiento sintió que un miedo escalofriante le estrujaba el corazón. «Háblame de las empresas», preguntó Michael. «¿Cuántas eran?» Daphne sacó una memoria USB del bolso. «Todo está aquí. Listas, documentos, fechas de registro. Creó toda una red. Unas empresas compraban otras, se transferían activos, y todas estaban registradas a nombre de Isabella. No todas. Algunas fueron registradas a nombre de testaferros. Algunas a mí. Un flashback. Hace 4 meses, S.R.A. Miller, Robert King, su antiguo contable, parecía asustado. «Tengo que contarle algo. Se conocieron en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Robert no dejaba de mirar a su alrededor, como si temiera que le estuvieran siguiendo. Hace 3 años, yo no robé el dinero. Eric me despidió porque me negué a participar en sus planes». «¿Qué planes?» «Lavado de dinero, compañías ficticias, documentos falsos. Él estaba construyendo un imperio en las sombras. Tiempo presente. ¿Por qué decidiste confesar ahora?», preguntó Isabella. «¿Por el embarazo?» Daphne la miró con ojos llorosos. «En parte, pero sobre todo, ayer, después de la detención, me llamó. Me dijo que si no asumía la culpa, me arrepentiría, que tenía pruebas de mi implicación, que iría a la cárcel por mucho tiempo. ¿Y te asustaste? Sí, pero no solo por mí, por el bebé». Se puso automáticamente la mano en el vientre. «No quiero que mi hijo nazca en la cárcel». Un flashback. 2 meses atrás, Isabella estaba sentada en el despacho del detective privado que había contratado para vigilar a Eric. Aquí, el detective le tendió unas fotografías. Se reúne regularmente con esta mujer. Daphne Wilson. Trabaja en una notaría. En las fotos, Eric y Daphne estaban sentados en un restaurante, cogidos de la mano. En otras, entraban en un hotel y salían de un edificio de oficinas. «Pero esto no es solo una aventura», continuó el detective. «Se reúnen a menudo con estas personas. Las nuevas fotos muestran las caras de hombres de negocios que Isabella nunca había visto antes. Reuniones en clubes privados, entrega de sobres, apretones de manos. ¿Qué es exactamente lo que está dispuesta a confirmar oficialmente?», preguntó Michael, preparando los documentos. «Todo», respondió Daphne con firmeza. «Sus planes, los documentos falsificados, las amenazas. Incluso puedo demostrar que las firmas se falsificaron en mi presencia. ¿Comprende que usted también es responsable?». «Sí, lo comprendo, pero», miró a Isabella, «quiero hacer las cosas bien, en la medida de lo posible». Un flashback. 1 mes atrás, Isabella estaba sentada en el despacho de Michael, exponiendo las pruebas que había reunido en los últimos meses.
Esto es impresionante, dijo el abogado, mirando los documentos. Ha creado un esquema perfecto. Si algo sale mal, todas las pruebas apuntarán hacia usted. Lo sé, respondió ella en voz baja. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Cuándo quieres dar el golpe? Isabela miró la invitación a su fiesta de aniversario que había sobre la mesa. El día de mis 50 cumpleaños, cuando todo el mundo esté presente. Tiempo presente. De acuerdo. Michael terminó de grabar el testimonio de Daphne. Ahora tenemos que... Le interrumpió el timbre del teléfono. Era un asistente de la oficina. Señor Stevenson, nos acaban de informar de que Eric Miller está en libertad bajo fianza. Isabela sintió que se le helaban las tripas. Daphne se puso pálida. Él me encontrará. No lo hará, dijo Isabela con firmeza. Nos aseguraremos de ello. Miró a Michael. ¿Cuánto tiempo tenemos? 1 hora, quizá 2. Para cuando llegue a la ciudad, es tiempo suficiente. Daphne se volvió hacia la joven. Vas a ir a un piso franco. Allí cuidarán de ti. Pero no hay peros que valgan. Ahora no se trata solo de ti, sino de tu bebé. Michael ya estaba al teléfono, organizando el transporte y la seguridad. Isabela miraba la ciudad por la ventana. En algún lugar estaba Eric, pensando que estaba a punto de tomar la iniciativa. No espera que actuemos tan rápido, dijo, y esa es nuestra ventaja. Flashback. Anoche, después de la detención de Eric, cuando los invitados se habían ido, Isabela se sentó en la habitación vacía durante mucho tiempo. Tenía documentos delante de ella, pruebas de sus crímenes. Pero la prueba más aterradora era la facilidad con la que él era capaz de interpretar su papel en la celebración. Lo natural que se veía dándole las joyas de su familia a su amante. Señorita Miller, Marta le trajo el té. Llamo al médico. No, gracias. Sabes, Marta, lo más duro es darse cuenta de que la persona que amabas resultó ser un monstruo. La máquina está esperando abajo, dijo Michael. Daphne, ¿estás lista? La joven asintió, agarrando su bolso. Sí, y... Isabela, lo siento mucho. No es momento de disculpas, respondió. Era el momento de actuar. Cuando la puerta se cerró detrás de Daphne, Isabela se volvió hacia Michael. Ahora viene lo difícil. Tenemos que adelantarnos a él. Intentará destruir pruebas, intimidar a los testigos. No lo hará, sonrió la abogada. Porque ahora mismo la policía está realizando registros en todas las empresas que ha creado. Y sabe qué es lo interesante. En cada una de ellas habrá documentos que confirmen su culpabilidad. ¿Cómo? Robert King se encargó de ello. No se limitó a guardar copias, las dejó en los lugares adecuados. Estaba esperando el momento adecuado. La noticia de la fianza de Eric se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora. El teléfono de Isabela no paraba de sonar. Amigos, socios, periodistas trataban de averiguar los detalles del escándalo, que ya había sido bautizado como el caso Miller. Tienes que hacer una declaración a la prensa, insistió Margaret, paseándose nerviosa por el despacho de Michael. De lo contrario, Eric presentará su versión de los hechos. Isabela se quedó junto a la ventana, observando el alboroto que se formaba abajo. Los periodistas ya se habían reunido fuera del edificio y sus cámaras apuntaban a la entrada principal. Señora Miller, entró en el despacho la secretaria de Michael, ha llamado el Business Daily. Quieren hacer una entrevista. Nada de entrevistas, la interrumpió bruscamente Michael. Al menos no por el momento. De repente, el teléfono de Isabela volvió a sonar. En la pantalla aparecía el nombre de Helen, su directora financiera. Isabela, aquí está pasando algo terrible. ¿Qué ocurre? Eric ha llegado a la oficina central. Está intentando entrar, exigiendo acceso a todas las cuentas. Dice que tiene derecho a hacerlo como copropietario. No le des nada, gritó Isabela. Ahora mismo voy. Se volvió hacia Michael. Vamos a la oficina. Vamos a la oficina ahora. Podría ser peligroso, advirtió el abogado. Está claro que no es el mismo. Por eso necesito estar allí.
Mientras caminaban hacia el aparcamiento, Isabela recibió un mensaje de Claire. «Pon las noticias. Es urgente». Una gran televisión estaba encendida en el vestíbulo del edificio de oficinas. Eric aparecía en la pantalla, un traje impecable, una sonrisa confiada, ni rastro del hombre que había pasado la noche en la cárcel. «Todas las acusaciones son infundadas», dijo a los periodistas. «Mi mujer, desgraciadamente, se encuentra en un estado emocional inestable. Su edad, ya saben, 50 años es un período difícil para una mujer. Empezó a inventar conspiraciones, a sospechar de mi infidelidad». «Bastardo», sisió Margaret. Pero Eric continuó. «Tengo pruebas de que fue ella quien retiró importantes cantidades de dinero de la empresa. Tal vez, debido a su condición, simplemente se olvidó de ello. Pero los hechos hablan por sí solos». Isabela sintió que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. Intentaba hacerla parecer mentalmente inestable. «Vámonos», dijo Michael con firmeza. «Tenemos algo para rebatirle». De camino a la oficina, Isabela recibió varios mensajes más. Los clientes se mostraban preocupados, los socios exigían explicaciones. La reputación de la empresa que habían construido durante años se desmoronaba ante sus ojos. Incluso había más periodistas fuera del edificio de la sede. Corrieron hacia el coche en cuanto reconocieron a Isabela. S.R.A. Miller, ¿qué opina de las declaraciones de su marido? ¿Es cierto que retiró el dinero de la empresa? ¿Qué piensa de su aventura? Michael intentó protegerla de las cámaras. «Sin comentarios. Por favor, déjenme pasar». Una asustada Helen se reunió con ellos en el vestíbulo. «Está en tu oficina. Amenaza con llamar a la policía si no le dejamos pasar». «No pasa nada», la tranquilizó Isabela. «Ya me ocuparé yo». Mientras subía en el ascensor, notaba que le temblaban las manos. Pero cuando se abrieron las puertas, su rostro estaba tranquilo y sereno. Eric estaba sentado en su escritorio como un maestro de la situación. Cuando vio a su mujer, sonrió. «Ah, ahí estás. ¿Has venido a verme salvar lo que queda de nuestro negocio? Levántate de mi asiento». Su voz era gélida. «¿El tuyo?», rió él. «Oh, querida, ¿lo has olvidado? Esta es nuestra empresa común, y después de tus payasadas de ayer, tengo que tomar el control». «¿En serio?». Isabela sacó un documento de su bolso. «Es una orden judicial que te prohíbe acercarte a la oficina de la empresa e interferir en sus actividades hasta que finalice la investigación». Su sonrisa se desvaneció. «¿Qué? Y si no abandonas las instalaciones voluntariamente, seguridad te ayudará a hacerlo». Eric se levantó lentamente. «Estás jugando con fuego, querida. Puedo destruirte de un solo movimiento». «Inténtalo», le sostuvo la mirada. «Pero antes, explica a nuestros socios qué ha pasado con los 20 millones de la cuenta de Global Invest». Él se estremeció. «¿Dónde has...?» «Oh, sé muchas cosas», se acercó Isabela. «Por ejemplo, sobre tus reuniones con Carter el mes pasado, sobre la transferencia de la participación en las Islas Caimán, sobre...» «Cállate». Intentó agarrarla del brazo, pero Michael intervino a tiempo. «Esto es agresión, señor Miller», dijo el abogado con calma. «Otro motivo para detenerle». En ese momento, Margaret irrumpió en el despacho. «Tranquilo, Daphne acaba de aparecer en televisión. Nos lo está contando todo en directo». Eric se quedó helado. Su rostro se puso blanco como la tiza. «Sí», asintió Isabela. Su cómplice decidió salvarse a sí misma y a su hijo. ¿Quién lo hubiera pensado? «Está mintiendo», gritó. «Todo es mentira. ¿De verdad?». Isabela encendió el televisor de la pared del despacho. Daphne aparecía en la pantalla, pálida pero decidida. La presentadora del programa matinal más popular estaba sentada a su lado. «Lleva meses planeando esto», dijo ella. «Creó empresas ficticias, falsificó documentos, me obligó a ayudarle, me amenazó. Apaga eso». Eric alcanzó el televisor, pero los guardias que acababan de entrar en el despacho lo interceptaron. Y luego,
En la celebración, me regaló a propósito las joyas de la familia de la señora Miller. Quería humillarla delante de todos. Isabela vio cómo su marido perdía poco a poco los estribos. Toda su confianza, toda su arrogancia, habían desaparecido. «Se acabó, Eric», dijo en voz baja. «Has perdido». «No», intentó zafarse de los guardias. «No lo entiendes. Te lo explicaré todo. Esto es una conspiración contra mí. Llévenselo», ordenó Isabela. Cuando la puerta se cerró tras Eric y los guardias, se hundió pesadamente en su silla. Solo ahora se dio cuenta de que estaba temblando. «Lo has hecho muy bien», abrazó Margaret a su amiga. «Lo has conseguido». Pero Isabela negó con la cabeza. «Aún no ha terminado. No se rendirá tan fácilmente. Ahora tenemos todas las cartas», dijo Michael. «El testimonio de Daphne, los documentos de Robert, las pruebas del fraude». «¿Y después qué?», preguntó Isabela en voz baja. «¿Qué pasará con la empresa? ¿A la gente que trabaja aquí?». En ese momento llamaron a la puerta. Era Helen con un grupo de empleados. «Señora Miller», comenzó el director financiero, «todos queremos que sepa que estamos con usted. Le creemos a usted, no a él». Isabela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias. Esto significa mucho para mí». De repente, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era el detective Harris. «ERA. ¿Miller? Tenemos un problema. Acabamos de recibir información de que su marido está intentando retirar todo el dinero de cuentas en el extranjero. ¿Pero cómo? No tiene acceso». «Aparentemente lo tiene. Y si no lo detenemos en una hora, la empresa podría perder millones». Isabela miró a Michael. «¿Qué vamos a hacer?». «Tengo una idea». El abogado ya estaba marcando a alguien. «Pero necesitaremos la ayuda de Robert. Él conoce todas las lagunas del sistema». La hora siguiente se convirtió en una loca carrera contrarreloj. Helen y su equipo intentaron bloquear las transacciones sospechosas. Michael se ponía en contacto con bancos y reguladores financieros. Robert King, que llegó a la primera llamada, trabajaba en el sistema de seguridad. «Lo hemos conseguido», exclamó finalmente Helen. «Se han bloqueado todos los intentos de transferencia, y eso no es todo», añadió Robert. «He encontrado pruebas de a dónde ha ido a parar el dinero todos estos meses. Tenía una cuenta secreta en las Maldivas». Isabela se frotó las sienes con cansancio. Afuera ya estaba oscureciendo. Este día parecía interminable. «Señora Miller», la secretaria entró en el despacho. «La prensa está abajo. Piden comentarios». Margaret apretó la mano de su amiga. «¿Estás lista?». Isabela se acercó al espejo y se arregló el pelo. Sí, era hora de contar su versión de la historia. Mientras caminaba por el pasillo, pensó en cómo había cambiado su vida en las últimas 24 horas. Ayer celebraba sus 50 cumpleaños. Hoy lucha por preservar todo lo que ha construido a lo largo de los años. Los periodistas la recibieron con cámaras parpadeantes y una lluvia de preguntas, pero ahora está dispuesta a responder. Preparada para luchar, preparada para ganar, porque a veces la noche más oscura es la que precede al amanecer, y este amanecer ya estaba empezando. El estudio de televisión bullía de tensión. Daphne estaba sentada bajo los brillantes focos, sintiendo el sudor resbalar por su espalda bajo su costosa blusa de seda. Alex Woods, el presentador de un popular programa matinal, estaba sentado a su lado y llevaba media hora interrogándola sobre todos los detalles del escándalo Miller. «Así que está diciendo que no solo era una amante», se inclinó Alex hacia adelante, «sino también una participante activa en el fraude financiero». Daphne apretó nerviosamente las manos. «Sí, todo empezó de forma muy inocente. Eric, el señor Miller vino a la notaría con documentos sencillos, poderes, copias, nada del otro mundo. ¿Y cuándo cambió eso? Hace unos 8 meses. Tomó un sorbo de agua. Empezó a traer papeles más serios, contratos de compraventa, documentos sobre la cesión de derechos de propiedad. En ese momento le entregaron una nota. Cuando Daphne la leyó,
Sintió que se le helaban las entrañas. Eric estaba en libertad bajo fianza. ¿Estás bien?, le preguntó el anfitrión, dándose cuenta de su reacción. Sí, es que... respiró hondo. Tengo que contarlo todo. La gente necesita saber la verdad. 8 meses atrás, Daphne estaba sentada en su escritorio de la notaría cuando se abrió la puerta y entró Eric Miller. Iba impecablemente vestido, como siempre, con una sonrisa encantadora en la cara. «Buenos días, señorita Wilson», dijo, colocando un expediente delante de ella. «Hoy tengo un encargo especial para usted». Ella abrió los documentos y frunció el ceño. Esto es un contrato de cesión de derechos de propiedad por una suma considerable, y la firma de la SRA. Miller parece... No pasa nada. Se inclinó más hacia ella, que percibió el aroma de su caro perfume. Isabela lo sabe. Es que ahora está en el extranjero y hemos decidido acelerar las cosas, pero... Escucha, su voz se suavizó. Puedo ver que eres una chica inteligente y podría ofrecerte una cooperación mutuamente beneficiosa, en presente. ¿Te ofreció dinero?, preguntó Alex. Al principio, sí, pequeñas cantidades por servicios adicionales. Luego, Daphne apartó la mirada. Luego las cosas se complicaron. ¿Te enamoraste de él? Creía que sí, podía ser muy convincente. Me contaba lo infeliz que era en su matrimonio, cómo su mujer no le entendía. Hace 6 meses, eras lo mejor que me había pasado, susurró Eric, abrazando a Daphne en la habitación del hotel. Un día estaremos oficialmente juntos. Lo arreglaré todo. ¿Pero cómo? Ella se apoyó en su pecho. Tu mujer... Tengo un plan, sonrió él. Un plan perfecto. Solo necesito que confíes en mí. Y ella lo hizo. Ayudó con el papeleo, hizo la vista gorda ante las violaciones evidentes, creyó sus promesas. «¿Presente cuándo te diste cuenta de que te estaba utilizando?», preguntó Alex. Daphne sonrió con amargura. «Hace 2 meses. Descubrí que estaba embarazada. Se lo dije, pensando que se alegraría. Pero él... Le temblaba la voz al recordarlo. «¿Hace 2 meses embarazada?». Eric la miró como si le hubiera anunciado una enfermedad mortal. «No podías haberte encargado de la protección, pero pensé... Dijiste que íbamos a estar juntos, tonta», sonrió fríamente. «¿De verdad te lo creíste? Solo eres una herramienta conveniente en mi plan, nada más. Pero el niño... Deshazte de él», sacó su talonario. «Yo pagaré todos los gastos». «¿Y qué has hecho?», preguntó Alex con suavidad. «No pude...». Daphne se llevó automáticamente la mano al estómago. Y fue entonces cuando empecé a darme cuenta del juego que estaba jugando. ¿Por eso decidiste cooperar con la policía? Al principio no, tenía miedo. Eric podía ser muy convincente y muy violento. ¿Está todo listo?». Eric miró el papeleo de su despacho. «Sí». Daphne le puso una carpeta delante. «Todo el papeleo está hecho, pero ¿estás seguro de lo de mañana?». «Absolutamente», sonrió con satisfacción. «Será el momento perfecto. Sus 50 cumpleaños. Todo el mundo la verá como lo que realmente es. Una mujer histérica e inestable que no puede aceptar su edad. Pero, ¿por qué me das sus joyas? Es cruel. Por eso, cariño», le acarició la mejilla. «Este será el último golpe. Después se romperá por completo. Tiempo presente. Y ayer, en la celebración...». Alex se adelantó. «Fue horrible», se estremeció Daphne al recordarlo. «Ver su cara cuando me estaba poniendo ese collar. Me odié a mí misma en ese momento. Pero ¿lo hizo de todos modos? Tenía miedo. Él me amenazó. Dijo que si no hacía mi parte, me arrepentiría, que tenía pruebas de mi participación en su fraude. ¿Y qué cambió después de tu arresto? Me llamó. Me exigió que asumiera la culpa. Dijo que si no...». Se interrumpió. «De lo contrario, se aseguraría de que diera a luz en la cárcel». El estudio estaba en silencio. Incluso los cámaras parecían contener la respiración. «¿Y entonces decidiste decir la verdad?». «Sí».
Por el bien de mi hijo. Y por el bien de Isabela. Ella no se merecía lo que le hicimos. De repente, hubo una conmoción en el estudio. Uno de los empleados corrió hacia Alex y le susurró algo al oído. Acabamos de recibir información, anunció el presentador. Eric Miller está intentando retirar fondos de la empresa a través de cuentas en paraísos fiscales. Daphne palideció. Dios mío. Dijo que solo lo haría como último recurso. Hay millones ahí. ¿Conoces esas cuentas? Sí, se enderezó. Y estoy dispuesta a proporcionar toda la información. Números de cuenta, contraseñas, esquemas de transferencia, todo. En ese momento, en la sede de la empresa, Isabela y su equipo estaban tratando de detener la salida de fondos. En la pantalla del ordenador de Helen aparecían cada vez más intentos de transacciones. ¡Mira!, exclamó de repente Robert. Alguien nos ha enviado códigos de acceso a cuentas en el extranjero. Daphne, dijo Isabela en voz baja. Al fin y al cabo, ella lo había hecho. ¿Te das cuenta de que tu testimonio podría enviar a Eric Miller a prisión durante muchos años? Preguntó Alex. Lo entiendo. Daphne miró directamente a la cámara. Y estoy preparada para ello, no más mentiras. En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Te arrepentirás de esto. Pero ya no tenía miedo. Por primera vez en meses, sintió que estaba tomando la decisión correcta. ¿Tienes más pruebas contra Eric Miller?, preguntó Alex. Sí, sacó una memoria USB de su bolso. Todo está aquí. Grabaciones de nuestras conversaciones, copias de documentos, pruebas de todo el fraude. Lo guardé, como un seguro. ¿Y estás dispuesta a entregárselo a la investigación? No solo a la investigación, miró directamente a la cámara. Isabela, si estás viendo esto, lo siento mucho. Sé que no merezco que me perdones, pero quiero intentar hacer las cosas bien. En la sede de la empresa, Isabela miraba la emisión en la pantalla de su ordenador. Michael, Margaret y Helen estaban a su lado. ¿La crees?, preguntó Margaret. Isabela guardó silencio durante largo rato antes de responder. ¿Sabes qué es lo peor? Me veo reflejada en ella, joven, confiada, dispuesta a creer palabras bonitas. La única diferencia es que ella se dio cuenta de su error a tiempo. Lo que tengo que hacer. Isabela cogió el teléfono y marcó un número. Hola, detective Harris. Me gustaría solicitar seguridad adicional para la señorita Wilson. Sí, quiero seguridad las 24 horas. Y quiero que le encuentre un buen abogado. Se merece una segunda oportunidad. Porque a veces la mayor sabiduría es la capacidad de perdonar, incluso a aquellos que te han hecho daño. El cielo de la ciudad estaba cubierto de pesadas nubes grises, como si la propia naturaleza se estuviera preparando para el dramático final de esta historia. El detective Harris estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando cómo las gotas de lluvia resbalaban por el cristal. Sobre su mesa había un enorme expediente titulado Caso Miller, y junto a él una taza de café caliente que ya se había enfriado. Una llamada telefónica interrumpió sus pensamientos. «Detective, le hemos encontrado. Eric Miller acaba de ser visto en el aeropuerto internacional». Harris se enderezó al instante. ¿Está intentando escapar? Envíe a todas las unidades disponibles. 15 minutos más tarde, los coches de policía con las sirenas a todo volumen corrían hacia el aeropuerto. Harris estaba sentado en el asiento delantero, revisando los últimos mensajes de sus agentes. «Señor», le llamó el joven agente que iba al volante. «Nos acaban de informar de que ha reservado un jet privado a Dubái». «Por supuesto», murmuró el detective. «Un país sin tratado de extradición. Un movimiento inteligente». Mientras tanto, en la oficina central de Miller, Isabela y su equipo también recibieron noticias del intento de Eric de abandonar el país. Margaret se paseaba nerviosa por el despacho de su amiga.
Isabela se quedó junto a la ventana, observando la lluvia. Se da cuenta de que es su única oportunidad. Después del testimonio de Daphne y los documentos de Robert, de repente, la puerta se abrió bruscamente. Helen estaba en el umbral. SRA. Miller está intentando acceder a las cuentas de reserva. El sistema detecta intentos de acceso. Todos corrieron a sus ordenadores. En la pantalla aparecieron mensajes sobre intentos de autorización en el sistema bancario. Quiere quedarse con todo, susurró Isabela. Hasta el último céntimo. En ese momento sonó su teléfono. Era Daphne. Isabela, sé lo que está planeando. Me habló de un plan alternativo. Si algo salía mal, iba a transferir todo el dinero a cuentas en Dubái y... Ya lo sabemos. La policía está de camino al aeropuerto. No, no lo entiendes. La voz de Daphne temblaba. Es una distracción. El verdadero avión le está esperando en un aeropuerto privado a las afueras de la ciudad. Isabela se enderezó bruscamente. Margaret, llama al detective Harris, ahora mismo, pero ya era demasiado tarde. La pantalla del ordenador mostraba un mensaje sobre una transacción realizada con éxito. Se habían transferido $50 millones a una cuenta en el extranjero. Dios mío, jadeó Helen. Son todas nuestras reservas. Isabela apretó los puños. No, esto no ha terminado. Robert se volvió hacia su antiguo contable. ¿Puedes rastrear esos fondos? Lo intentaré. Él ya escribía rápidamente en el teclado. Pero llevará tiempo. No lo tenemos, lo interrumpió Margaret. El detective Harris dice que ha habido actividad en el aeropuerto privado. Isabela cogió su bolso. Vamos para allá. Ahora mismo. Podría ser peligroso, advirtió Michael. Toda mi vida es peligrosa ahora mismo, dijo ella. Pero no voy a dejar que se escape, no después de todo lo que ha hecho. El trayecto hasta el aeropuerto privado parecía interminable. La lluvia se había intensificado, convirtiendo las calles en ríos. Isabela estaba sentada en el asiento trasero del coche de Michael, agarrada a una carpeta de documentos. «¡Mira!», exclamó de repente Margaret. «Hay coches de policía». Efectivamente, varios coches patrulla ya se habían reunido en la entrada del aeropuerto. El detective Harris estaba al mando de la operación, dando instrucciones a sus hombres. «Señora Miller», se acercó a ellos en cuanto aparcaron. «No deberían estar aquí. Esto es una operación policial». «Esta es mi vida, detective», respondió ella, «y la de mi marido». En ese momento, un joven agente salió corriendo del edificio del aeropuerto. «Señor, le hemos encontrado. Está intentando subir al avión». Todos corrieron a la terminal. A través de las puertas de cristal, vieron a Eric caminando rápidamente hacia el jet privado, cargado con una gran maleta. «¡Eric!», gritó Isabela. Eric se da la vuelta. Por un momento, sus miradas se cruzaron y ella vio algo nuevo en sus ojos. No era audacia ni confianza, sino miedo. «Señor Miller». La voz del detective Harris sonó por el altavoz. «Está rodeado, ríndase». Pero Eric echó a correr de repente. Casi había llegado a la pasarela del avión cuando se le acercaron los primeros policías. «¡Alto!», gritó uno de los agentes. «Pon las manos en la cabeza». Eric levantó lentamente las manos, pero de repente hizo un movimiento brusco y apareció una pistola en su mano. «¡No te acerques!», gritó. «De todas formas, no voy a volver. No lo entiendes. Hice todo esto por nosotros, por el futuro». «¿Qué futuro, Eric?». La voz de Isabela era tranquila, casi suave. «¿Un futuro en el que destruiste todo lo que habíamos construido a lo largo de los años? ¿En el que no solo me traicionaste a mí, sino a todos los que confiaron en ti? No entiendes nada». Temblaba, pero sujetaba la pistola con firmeza. «Estoy harto de estar a tu sombra. Todo el mundo ha hablado siempre de ti, de tu talento, de tu intuición. ¿Y yo? Yo solo era el marido de Isabela Miller. ¿Y por eso decidiste destruirlo todo? Decidí tomar lo que era mío por derecho.
dio un paso atrás, acercándose al avión. Y nadie me detendrá. De repente, apareció una figura detrás de él. Era el piloto del avión, que se había acercado sigilosamente por detrás. Con un rápido movimiento, le quitó la pistola de las manos. «Lo siento, señor Miller», dijo el piloto mientras la policía se apresuraba a esposar a Eric. «Pero no voy a perder mi licencia por su culpa». Isabella vio cómo llevaban a su marido al coche de policía. Ya no parecía un hombre de negocios seguro de sí mismo, sino un hombre destrozado que lo había perdido todo por su propia codicia. «Señora Miller», se acercó el detective Harris, «hemos encontrado documentos y discos duros en su maleta. Parece que son todas las pruebas de su fraude. Ni siquiera intentó destruirlas», dijo en voz baja. Pensó que tendría tiempo de escapar. En ese momento sonó su teléfono. Era Robert. «SRA, Miller, lo hemos conseguido. Hemos conseguido bloquear la transferencia. Los fondos se devolverán a las cuentas de la empresa en 24 horas. Margaret abrazó con fuerza a su amigo. «Has ganado, Easy. Todo ha terminado». Pero Isabella negó con la cabeza. «No, esto es solo el principio. Ahora hay que reconstruirlo todo desde cero. Tienes que recuperar la confianza de los clientes, de los socios. Y lo harás», dijo Margaret con confianza. «Siempre lo has conseguido». La lluvia amainó poco a poco. Los primeros rayos de sol se abrieron paso entre las nubes, reflejándose en los charcos de la pista. Isabella observó cómo los coches de policía abandonaban el aeropuerto uno a uno. «¿Sabes?», le dijo a Margaret, «siempre pensé que lo peor era perder a un ser querido, pero ahora entiendo que lo peor es darte cuenta de que la persona a la que amabas nunca existió. Era solo una imagen que yo misma creé. ¿Y cómo te sientes ahora?». Isabella guardó un largo silencio antes de responder. «Alivio y libertad. Por primera vez en años me siento verdaderamente libre». Regresaron a la ciudad, dejando atrás los dramáticos acontecimientos del día. Tenía por delante una nueva etapa de la vida, difícil, incierta, pero suya. Y ella estaba preparada para este reto, porque a veces las pruebas más difíciles son el principio de los mejores cambios, y hoy era precisamente ese comienzo. El centro de detención recibió a Isabella con paredes grises y un ambiente deprimente. Estaba sentada en la sala de visitas, esperando a que trajeran a Eric. En la mesa frente a ella había un ordenador portátil, y en su bolso un pendrive con las grabaciones de vídeo que pondrían el punto final a esta historia. La puerta se abrió y 2 guardias hicieron entrar a Eric. Sin su caro traje, con el uniforme de presidiario, parecía más pequeño y más viejo. Pero sus ojos seguían teniendo la misma confianza arrogante. «¿Has venido a disfrutar de mi humillación?», se sentó frente a mí, con una sonrisa en la comisura de los labios. Isabella lo miró con calma. «No, Eric, he venido a enseñarte algo interesante». Abrió su portátil e introdujo una memoria USB. En la pantalla apareció una imagen, la cámara de un circuito cerrado de televisión en una habitación de hotel. La primera grabación, de hacía 3 meses, mostraba a Eric sentado en un sillón y a Daphne apoyada en el reposabrazos. Hablaban de sus planes. «Todo está casi listo», dijo Eric, acariciándole la rodilla. «Solo tenemos que esperar el momento oportuno». «¿Su cumpleaños?». Daphne se enroscó juguetonamente un mechón de pelo en el dedo. «Sí, así es. Será perfecto, todas nuestras amigas juntas. Te regalaré sus joyas y luego... ¿Y luego seremos ricos?», soltó una risita. Tonto, él la acercó más. «Ya somos ricos. Trasladé casi todos los activos de la empresa a Sociedades Pantalla». Isabella ni siquiera se dio cuenta. Ernie, que estaba sentado frente a Isabella en la sala de visitas, se irguió. «¿De dónde has sacado eso? Sigue observando», respondió ella con calma. «Será más interesante». Grabación 2. Hace 2 meses. La misma habitación, pero un estado de ánimo diferente. Daphne llora.
Eric se pasea nervioso por la habitación. No puedes dejar a este bebé, casi grita. Arruinará todos nuestros planes. Pero dijiste que me querías... ¿Amor? Se ríe. ¿De verdad eres tan ingenua? No eres más que una herramienta conveniente, una secretaria joven y guapa que me ayuda con el papeleo y me mantiene la cama caliente. Nada más. Erky intentó levantarse. ¡Basta! ¡Apaga eso! Oh, no. Isabela negó con la cabeza. Vamos a verlo todo. Hasta el final. Grabación 3. Hace una semana. Eric está al teléfono caminando por la habitación. Sí, todo está listo. El avión estará esperando. Por supuesto. Me he ocupado de los documentos. No, Daphne no sabe nada. Cree que vamos a volar juntos. Hace una pausa, escuchando al otro hombre. Por supuesto, me desharé de ella. Sabe demasiado. Pero primero, ella me ayudará a destruir a Isabella. ¡Apágalo! Eric dio un puñetazo en la mesa. Los guardias dieron un paso adelante, pero Isabella hizo un gesto para detenerlos. ¿Queríais saber de dónde proceden estas grabaciones? Se inclinó hacia adelante. ¿Te acuerdas de Mark Peterson, el detective privado que contrataste hace 3 años para que me vigilara? Eric se quedó helado. Era un hombre de principios, continuó Isabella. Cuando se dio cuenta de que lo estabas utilizando para crear pruebas falsas contra mí, decidió cambiar de bando. ¿Estás mintiendo? ¿Lo estoy? Abrió otro expediente. Entonces veamos qué tienes que decir sobre esto. Graba 4 o 5 años atrás. Eric está en su oficina hablando con un hombre extraño. Sí, quiero que la sigas. Filma todo, con quién se encuentra, a dónde va. Necesito pruebas de su infidelidad, pero su esposa... El detective comenzó. No importa si realmente está engañando. Crea las pruebas. Le pagaré bien. La sala de visitas se quedó en silencio. Eric se sentó con la cabeza gacha. 5 años, dijo Isabella en voz baja. Llevas 5 años planeando esto. ¿Por qué? ¿De verdad quieres saberlo? Él la miró con la mirada perdida. Porque siempre has sido el mejor, más inteligente, con más éxito. Todo el mundo te admiraba, tu talento, tu intuición. ¿Y a mí? Yo solo era el marido de Isabella Miller. ¿Y entonces decidiste destruirlo todo? Decidí demostrar que podía ser mejor, levantó la voz de repente. Crear el plan perfecto, vencerte en tu propio juego. Isabella negó con la cabeza. Pero no has tenido en cuenta una cosa, Eric. Yo nunca he jugado, simplemente vivía y trabajaba. Te quería, confiaba en ti. Sacó otra memoria USB de su bolso. ¿Sabes lo que hay en esto? Registros de todos tus fraudes. Cada documento falso, cada transferencia de dinero. Mark era muy diligente. ¿Por qué me enseñas esto?, preguntó cansado. Ya me han arrestado. Has ganado. Porque quiero que entiendas que esto no es una victoria. Esto es una tragedia. No solo has destruido nuestro matrimonio, sino la vida de muchas personas. La de Daphne, nuestros empleados, nuestros socios. Se puso de pie. ¿Y sabes qué es peor? Que ni siquiera te das cuenta de lo que has perdido. ¿Qué quieres decir? La empresa se puede reconstruir. Puedes ganar dinero. Pero la confianza, no puedes recuperar la confianza que has destruido. Recogió sus cosas y se dirigió a la puerta. Isabella, la llamó. ¿Qué va a pasar ahora? Se dio la vuelta. ¿Y después qué? El fiscal tendrá todas estas cintas, Daphne testificará, y tú pasarás mucho tiempo pensando en tus errores. ¿Y tú? Seguiré adelante con mi vida, sin ti. Cuando la puerta se cerró tras Isabella, Eric permaneció sentado, mirando al vacío. Por primera vez en muchos años sintió algo parecido al remordimiento. E Isabella se dirigió hacia la salida, sintiéndose extrañamente aliviada. El último golpe había sido asestado, no por odio o venganza, sino simplemente para ponerle fin. Margaret la esperaba en el aparcamiento. ¿Cómo ha ido? Ya sabes, Isabella subió al coche. Pensé que me sentiría satisfecha cuando le enseñara estas cintas,
pero solo sentí arrepentimiento. Arrepentimiento por todos los años perdidos. Eres demasiado amable, suspiró su amiga. No, Isabela negó con la cabeza. Por fin soy libre. De las ilusiones, de las mentiras, del pasado. Tomaron la carretera principal. El sol ya se estaba ocultando, pintando el cielo de colores cálidos. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Margaret. A la oficina, respondió Isabela. Tenemos mucho trabajo. Tenemos que reconstruir la empresa, recuperar la confianza de nuestros clientes. ¿Y tú puedes hacerlo? Isabela miró por la ventana la ciudad que pasaba de largo. ¿Sabes lo que he aprendido estos días? A veces nos hacemos más fuertes cuando creemos que ya no tenemos fuerzas, y no me limitaré a sobrellevarlo. Haré que todo sea mejor de lo que era, porque a veces el final es solo el principio de algo nuevo, y este comienzo puede ser hermoso si estás dispuesto a dejar atrás el pasado y seguir adelante. Exactamente un mes después de los dramáticos acontecimientos de sus 50 cumpleaños, Isabela se encontraba frente al espejo de su habitación. Hoy era un día especial. El tribunal iba a dictar el veredicto final en el caso de Eric. Sobre la mesa, a su lado, estaba el collar familiar, que ahora parecía simbolizar su liberación. Margaret apareció en la puerta, elegante con un elegante traje de negocios. Casi. Isabela se arregló el pelo por última vez. Pensé que estaría nerviosa, pero me siento extrañamente tranquila. Bajaron a la planta baja, donde les esperaba Claire. Los periodistas ya se han reunido fuera del tribunal. Todos esperan el veredicto. En el último mes, el caso Miller se ha convertido en el mayor escándalo del año. Periódicos y cadenas de televisión competían por obtener detalles exclusivos, y la historia de traición y fraude financiero cautivó a todo el país. Señora Miller, Marta le tendió el café. Llamaron de la oficina. El señor Burns quiere verla después del juicio. Sí, lo recuerdo, asintió Isabella. Hoy era un día importante, no solo por el juicio. Durante el último mes había estado totalmente inmersa en su trabajo, reconstruyendo lo que Eric había intentado destruir. La empresa recuperaba poco a poco su posición, los clientes volvían y los socios le expresaban su apoyo. De camino al juzgado, Isabella recordó los acontecimientos de las últimas semanas. Hacía 3 semanas, Daphne había dado a luz a una niña, pequeña pero sana. Isabella la visitó en el hospital y le trajo regalos. La llamé Hope, dijo Daphne en voz baja, sosteniendo a su hija en brazos. Esperanza, porque me dio la esperanza de una nueva vida. Es un nombre precioso. Isabella miró la carita del bebé. Sabes, no te lo reprocho. ¿Por qué? Daphne la miró sorprendida. Después de todo lo que he hecho, porque tuviste el valor de confesar, para corregir tus errores, y tocó la pequeña mano de la niña, porque todo el mundo merece una segunda oportunidad. Hace 2 semanas, Robert King presentó un informe completo sobre la situación financiera de la empresa. Gracias a su trabajo, pudimos rastrear y recuperar casi todos los fondos que habían sido retirados. ¿Sabes?, me dijo después de la presentación, cuando me negué a participar en el fraude de Eric hace 3 años, me amenazó con destruir mi carrera. Y ahora eres la directora financiera, sonrió Isabella. La vida tiene a veces un extraño sentido del humor, se ajustó las gafas. Por cierto, he encontrado otra cosa interesante en los viejos documentos. Hace una semana, el detective Harris trajo la última prueba. Eso es todo. Registros telefónicos, extractos bancarios, declaraciones de testigos. La sentencia será lo más severa posible. ¿A cuánto se enfrenta?, preguntó Isabella. Dada la magnitud del fraude y el número de episodios, al menos 15 años. Ella asintió. Sabes, lo más extraño de todo esto es que no me siento feliz, solo alivio, tiempo presente. Una multitud de periodistas se reunió con ellos fuera del juzgado. S.R.A. Miller, ¿qué espera del veredicto? ¿Es cierto que va a solicitar el divorcio?
¿Qué pasará con la empresa? Michael la ayudó a atravesar la multitud, sin comentarios, todas las preguntas después de la audiencia. La sala estaba abarrotada. Isabella vio muchas caras conocidas. Amigos, socios y empleados de la empresa habían venido a apoyarla. Cuando presentaron a Eric, apenas reconoció a su exmarido. Un mes en prisión le había cambiado. Había adelgazado, encanecido y perdido su habitual confianza en sí mismo. «Pónganse de pie, se abre la sesión», anuncia el alguacil. La juez Thompson, una respetable mujer de pelo gris, tomó asiento. En el caso de hurto mayor, falsificación y malversación de fondos corporativos, el tribunal, habiendo considerado todas las pruebas, Isabella escuchó la lectura del veredicto: 15 años de prisión, confiscación de bienes, prohibición de ocupar cargos directivos tras la puesta en libertad. Eric permaneció inmóvil con la cabeza gacha. Cuando se lo llevaban, miró a Isabella a los ojos por un instante. En sus ojos, ella vio algo parecido al remordimiento, pero era demasiado tarde. Después de la reunión, los periodistas volvieron a rodearla. «Señora Miller, ¿está satisfecha con el veredicto? ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son sus planes para el futuro?» Ella levantó la mano pidiendo silencio. «Haré una breve declaración. Se ha hecho justicia, eso es lo principal. Ahora me centraré en reconstruir la empresa y ayudar a los afectados por esta historia. ¿Qué hay de su vida personal?», gritó alguien del público. Isabella sonrió. «A los 50 años, la vida no ha hecho más que empezar, y pienso vivirla con honestidad, abiertamente y sin miedo». Tenía una reunión importante en la oficina. Tom Burns, su socio desde hacía mucho tiempo, vino con una propuesta. «Queremos ampliar nuestra cooperación. Queremos abrir una nueva cadena de tiendas, quizás entrar en el mercado internacional. Después de todo lo que ha pasado», se sorprendió Isabella. Por eso, la miró con seriedad. «Has demostrado que sabes afrontar las dificultades y ganar. Esto es exactamente lo que necesitan los negocios». Por la noche, reunió a todos sus seres queridos en su casa. Margaret, Claire, Helen, Robert, personas que la apoyaron en los momentos más difíciles. «Por un nuevo comienzo», Margaret levantó su copa. «Y por la libertad», añadió Isabella. Más tarde, cuando los invitados se hubieron marchado, subió al dormitorio. El collar familiar estaba sobre el tocador. Lo cogió, sintiendo el peso de los diamantes. «Señora Miller», Marta llamó a la puerta. «La señorita Wilson y el bebé han venido a verla». Daphne estaba en el vestíbulo con la pequeña Hope en brazos. «Yo quería darle las gracias. Por todo. Por no enviarme a prisión, por ayudarme con el bebé. A veces la mejor venganza es el perdón», replicó Isabella mirando a la niña dormida. «Y el mejor castigo es dar a una persona la oportunidad de ser mejor». Sacó el collar. «Sabes, mi bisabuela solía decir que estos diamantes solo traen la felicidad a quienes realmente la merecen. Voy a guardarlos para Hope, para el día en que crezca y comprenda el valor no solo de las joyas, sino también de la honestidad». Daphne la abrazó con la mano libre, con lágrimas en los ojos. «Gracias por todo». Cuando se marcharon, Isabella salió al balcón. La ciudad resplandecía de luces y prometía nuevas oportunidades y aventuras. Sacó el teléfono y marcó un número. «Hola, ¿agencia de viajes? Me gustaría reservar un viaje a Italia». «Sí, una habitación individual». «No, no es un viaje de negocios, es un viaje para el alma». Cuando colgó, sonrió. A sus 50 años, su vida no había terminado, sino que acababa de empezar. Y esta vez la viviría como siempre había soñado, libre, honestamente y sin miedo. Porque a veces la mayor victoria no es la venganza contra tus enemigos, sino la victoria sobre tus propios miedos. Y la mejor libertad es la libertad de ser uno mismo.